Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los secretos y las historias más fascinantes del mundo del entretenimiento. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a incendiar sus notificaciones y a generar muchísimas conversaciones. Vamos a hablar de un bombazo, de una revelación que muchos estábamos esperando, y otros quizás ni se imaginaban. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en todo lo que *Andercel ha revelado sobre su relación con Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien, y lo van a escuchar ahora mismo. Este es un tema que ha estado en boca de todos, y finalmente tenemos información fresca y detallada para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este mar de detalles jugosos, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es súper rápido, totalmente gratuito, y así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para estar siempre al día. Ahora sí, vamos con todo. La relación entre Andercel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda alguna, una de las más seguidas y comentadas en el mundo del espectáculo turco y, por extensión, a nivel internacional. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, la química entre ellos fue palpable, no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Lo que comenzó como una amistad nacida de la intensidad de grabar juntos, rápidamente evolucionó, capturando la atención de millones de fans que adoraban la pareja que formaban. Fueron tantas las especulaciones, tantos los rumores, que a veces parecía que vivíamos su romance a través de sus miradas y gestos en público. Siempre fueron muy reservados, manteniendo un aura de misterio que, lejos de apagarlos, avivaba aún más el interés del público. Sin embargo, las cosas cambian, las dinámicas se transforman y las relaciones, sean del tipo que sean, evolucionan. Y es precisamente esta evolución, y los detalles que ahora se desvelan, lo que nos trae hoy aquí. Andercel, conocida por su belleza y carisma, ha sido siempre una figura muy querida. Su paso por telenovelas que han conquistado el mundo la ha catapultado a la fama global. Y Kerem Bürsin, con su talento y su atractivo, es otro ícono que ha sabido ganarse un lugar en el corazón de la audiencia. Cuando ambos se unieron, fue como una explosión de estrellas. La trama de Sen Kalkapm era adictiva, con todos los ingredientes perfectos: romance, comedia, un poco de drama y, por supuesto, una pareja principal con una química explosiva. Los fans no solo amaban la historia, sino que se enamoraron de la idea de que Ande y Kerem pudieran estar viviendo ese romance en la vida real. Y la verdad es que durante un tiempo, todo apuntaba a que así era. Compartían momentos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y sus apariciones públicas, aunque escasas, siempre estaban cargadas de complicidad. Las redes sociales se llenaban de sus fotos juntos, y los rumores se alimentaban de cada pequeño indicio. Pero como bien sabemos, el amor, la fama y la vida pública son un cóctel complejo. Las relaciones que nacen bajo el escrutinio constante de los medios y de millones de seguidores a menudo enfrentan presiones únicas. Y es aquí donde entra la revelación de Andercel. Recientemente, en una entrevista, o en una serie de declaraciones, ella ha abierto la puerta a detalles íntimos sobre su relación pasada con Kerem Bürsin, y los motivos detrás de su eventual separación. Y créanme, no ha sido una revelación superficial. Ande ha sido sincera, abierta y hasta cierto punto, ha querido aclarar muchas de las dudas y malentendidos que pudieron haber surgido. Ha hablado de los desafíos que enfrentaron como pareja, de las expectativas que recaían sobre ellos, y de la importancia de la individualidad dentro de una relación, incluso una tan mediática como la suya. Según lo que se ha podido recopilar de sus declaraciones, Ande ha confesado que la intensidad de la fama y la presión constante del público llegaron a ser abrumadoras. Cuando se está constantemente bajo los reflectores, cada acción, cada palabra, cada gesto, es analizado y juzgado. Esto, para una relación que estaba en sus primeras etapas y que nació en un entorno de trabajo tan demandante, pudo haber sido un peso demasiado grande. Ella ha recalcado la importancia de que cada uno tenga su propio espacio y su propio camino, especialmente cuando ambos son figuras públicas con carreras en pleno auge. Ha expresado que, a pesar del cariño y la conexión que compartieron, las prioridades y las visiones a largo plazo empezaron a divergir. No se trata de culpas, sino de una evolución natural de las personas. Además, Ande ha querido desmentir algunos de los rumores que circularon en su momento sobre los motivos de la ruptura.
Ha dejado claro que no hubo infidelidades ni grandes ramas que precipitaran el final. Más bien fue una decisión tomada desde la madurez y el respeto mutuo, reconociendo que a veces, por mucho que existan sentimientos, dos caminos simplemente dejan de ser compatibles. Ha enfatizado el respeto que aún guarda por Kerem, y ha sido muy cuidadosa de no emitir juicios o declaraciones que pudieran herirlo. Esto habla mucho de su carácter y de la forma en que maneja las situaciones, priorizando la dignidad y la privacidad. Una de las cosas que más ha resonado en sus declaraciones es su reflexión sobre la vida de los artistas. Ella ha explicado que la línea entre la vida personal y la profesional puede volverse muy difusa cuando se trabaja en un proyecto tan intenso como una serie que se emite durante tanto tiempo y que genera tanta pasión entre la audiencia. La energía que se invierte en la actuación, en los personajes y en la conexión con el público puede llegar a agotar emocionalmente y esto, a su vez, afecta la dinámica de la relación. Ha mencionado que en ocasiones, se sentía como si estuviera viviendo una dualidad constante y esto, a la larga, puede ser agotador. Hande también ha hablado sobre la importancia de aprender de cada experiencia. Ha mencionado que a pesar de que la ruptura pudo haber sido dolorosa en su momento, la considera una etapa de aprendizaje y crecimiento personal. Ha aprendido a valorar más su propio espacio, sus propios sueños y sus propias metas. Y sobre todo ha aprendido a ser más selectiva con las personas que forman parte de su vida, buscando relaciones basadas en la autenticidad y la comprensión mutua. Es interesante cómo Hande ha manejado esta revelación. No ha sido para generar polémica ni para buscar atención adicional. Más bien, parece que ha sentido la necesidad de poner fin a las especulaciones y de ofrecer su propia versión de los hechos. Ha sido un acto de valentía, ya que hablar de relaciones pasadas, especialmente cuando son tan públicas, siempre conlleva cierto riesgo. Pero ella lo ha hecho con elegancia y con la intención de ser transparente con sus fans, que siempre la han apoyado incondicionalmente. La reacción del público ante estas declaraciones ha sido mixta, como suele ocurrir. Muchos fans han mostrado su apoyo incondicional a Hande, admirando su honestidad y su madurez. Han entendido que las relaciones son complejas y que no siempre las cosas salen como uno espera. Otros, sin embargo, todavía guardan la esperanza de una reconciliación, y quizás han visto estas declaraciones como un cierre definitivo, lo que les ha entristecido. Lo que es innegable es que estas palabras han reabierto el debate sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y han generado un sinfín de comentarios y análisis en las redes sociales y en los foros de fans. Hande ha sido muy clara en que, a pesar de la separación, guarda un gran respeto por Kerem. Ha elogiado su talento como actor y su personalidad. Ha dicho que fue un tiempo importante en su vida, y que las experiencias vividas juntos la han marcado de forma positiva. Esta es una actitud que muchos valoran, ya que demuestra un gran nivel de madurez y de respeto por la otra persona, incluso después de haber tomado caminos separados. No se trata de lanzar dardos envenenados, sino de ofrecer una perspectiva honesta de lo que sucedió. Además, es importante recordar que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales y de las portadas de revistas, hay personas con sentimientos, con sueños y con sus propias batallas. La presión de la industria del entretenimiento, especialmente en un país como Turquía, donde las series de televisión tienen un alcance masivo, puede ser inmensa. Hande, al ser tan sincera, nos invita a reflexionar sobre la vida de los artistas y sobre las dificultades que a menudo enfrentan en su vida personal. También ha habido quienes han interpretado sus palabras como una especie de desahogo, una forma de liberar el peso de los secretos y de las especulaciones que han rodeado su vida amorosa durante tanto tiempo. Y esto es completamente válido. Cuando una relación tan pública termina, es natural que surjan preguntas y que los involucrados sientan la necesidad de poner las cosas en su lugar, al menos desde su propia perspectiva. Para concluir, la revelación de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin nos ha dado una visión más clara de lo que sucedió entre ellos. Nos ha mostrado que, a pesar de la fuerte conexión que compartían, las presiones de la fama y las diferencias en las visiones a largo plazo jugaron un papel importante en su separación. Nos ha recordado que las relaciones, incluso las más idílicas en apariencia, son complejas y requieren un esfuerzo constante y una comprensión mutua. Y sobre todo nos ha demostrado la madurez y la honestidad con la que Hande ha decidido abordar este tema, ofreciendo una perspectiva personal y respetuosa. Ha sido una lección sobre la importancia de la individualidad, del crecimiento personal y de las decisiones difíciles que a veces debemos tomar por nuestro propio bienestar.
Así que, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este análisis sobre las revelaciones de Undercell. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en su vida personal y en los entresijos de su relación con Kerem Bürsin. Como siempre, ha sido un placer compartir estas noticias y reflexiones con ustedes. Hemos hablado de la química explosiva en pantalla, de la presión mediática, de las decisiones difíciles y de la madurez con la que Ande ha decidido hablar. Ha sido un recorrido interesante, ¿verdad? Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su atención. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad y a desentrañar las historias que tanto nos apasionan. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Ande? ¿Tienen alguna reflexión sobre las relaciones en el mundo del espectáculo? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar debate. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y les ha aportado algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro canal. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Undercell, de Kerem Bürsin o simplemente de las historias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.